El presente comentario es para externar mi opinión personal de que después de más de 4 años de desgobierno de López, este ha sido el presidente más corrupto que ha tenido el país desde el primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria y que gobernó desde octubre de 1824. Para demostrar tal afirmación, tal acerto, quiero recordarles que cuando López andaba en campaña, contrató un grupo de paleros llamados Siervos de la Nación, que fueron promotores del voto para convencer a los electores de las bondades del gobierno que encabezaría López. Finalmente, por el engaño que hizo a millones de mexicanos, en los cuales me encuentro yo, y que me siento traicionado por este sujeto, volvió a contratar los servicios de los llamados siervos de la nación, para lo cual son alrededor actualmente de 18,000 parásitos paleros que ganan alrededor de más de 10,000 pesos mensuales, más aparte los coordinadores que ganan 73,000, 75,000 pesos, y los delegados que ganan más de 100,000 pesos cada uno, por un trabajo que no reditúa o no sirve de nada al desarrollo nacional, porque lo único que hacen es servir a los fines de López para perpetuarse en el poder, pues con el pretexto de dar a conocer los 10 programas sociales de López, se trasladan visitando una por una cada habitación, cada vivienda de las personas, tanto en el medio rural como en las ciudades, inclusive hasta entrevistando a personas de un estatus económico más elevado, y los convencen para que voten por López con ese pretexto de hacerlos beneficiarios de esos programas. Y para nada más conceptualizar el término de siervos de la nación, conviene recordar que José María Morelos y Pavón así fue conocido, como el siervo de la nación, y como López es muy mentecato, chapucero, pues de ahí tomó esa denominación para hacer creer a la gente que de verdad eran siervos de la nación. Pues siervo de la nación solamente hubo uno, porque fue ajusticiado por la Santa Inquisición, que estaba en manos de españoles, y finalmente fue fusilado. Pero José María Morelos y Pavón es un personaje histórico de mucha trascendencia en la historia del país, pues luchó en la Guerra de Independencia, en la segunda mitad de la Guerra de Independencia, y en Chilpancingo, en 1815 aproximadamente, estableció una convención que señala un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación. En ese documento, que finalmente fue el inicio de lo que se conoce ahora como un Congreso de la República, y en donde se hizo la división del gobierno entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, ahí se implantó la libertad de las Américas. Además, que se acabaran las castas, que hubiera libertad, que se defendieran los derechos humanos, entre otros beneficios al pueblo de México. Y a mí se me hace muy maquiavélico López, al tomar de José María Morelos y Pavón, al que sí se le conocía como siervo de la nación, y que por cierto querían que se fuera conocido como el generalísimo, y él declinó ese grado, y decidió que le llamaran el siervo de la nación. Entonces me hace ridículo, absurdo,
que aun cuando López vive en el pasado, trate de engañar a la gente que esos siervos de la nación tienen alguna comparación. Ni siquiera a las rodillas le llegan esos paleros. Pero el asunto es que López inició con este programa de promotores para tratar de convencer a la gente de que sigan votando por el maximato que quiere implantar López. Y el segundo fraude, así lo considero, es el haber integrado a su gobierno la cuarta transformación, ajena totalmente al sistema de gobierno republicano, representativo, democrático y federal. Y López, con esa supuesta cuarta transformación, lo que quiere llevar al país es a un social comunismo que quiere implantar en el país, para lo cual cuenta con el apoyo de agentes venezolanos, de agentes cubanos, e inclusive ha contratado más de 500 médicos, ya lo sabemos, con el engaño de que aquí no hay especialistas. Hay un video inclusive que acabo de ver y próximamente lo voy a subir, de un ciudadano cubano en donde realmente reniega de este presidente, diciendo que es nefasto para el país, porque esos médicos, ¿cómo que va a importar médicos cubanos si México es un país grande con muchos adelantos y tecnologías, y que lo que está haciendo López es importar agentes cubanos para socializar o implantar un sistema comunista como en Cuba, en el país? Y entonces esa circunstancia que está, o esa actitud que está tomando López de violar la Constitución de manera sistemática, de violar su juramento de conformidad con el artículo 89 de la Constitución Federal al tomar posesión de su cargo, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes ordinarias, y velar por su observancia, viendo en todo momento por el bien de la nación, y que si no se lo reclamare, pues esa actitud de López es lo que hace que sea el presidente más corrupto y más safio que ha tenido México. Prueba también de esa ineptitud, de esa mediocridad de López, lo es el libro de Elena Chávez, que vuelvo a recordar que ahí lo pinta de cuerpo entero, del tipo de sinvergüenza que es López, de exigir apoyos económicos a todos los funcionarios, vendiendo inclusive candidaturas para su apoyo y perpetuación en el poder, y de sus corcholatas. Está también el caso de Delfina Gómez, que dispuso de más de 34 millones de los sueldos de los trabajadores cuando estuvo gobernando la Ciudad de México, y así sucesivamente. Se han dado casos de corrupción terribles, el caso de las masacres que últimamente ha hecho el ejército en jóvenes, está el caso de disponer de una Guardia Nacional que tiene el carácter de dependencia civil, violando el artículo 21 de la Constitución Federal, pues la seguridad pública corresponde a la federación y a las entidades federativas, y no al ejército, y esa circunstancia hace que López haya implantado una política para combatir a la delincuencia supuestamente de abrazos y no balazos. Y lo único cierto, ya es fama pública, que lo que hace López es alentar a la delincuencia para que la apoyen con apoyos económicos para su cuarta transformación, así como para su permanencia en el gobierno. Pues este tipo de grupos
delincuenciales, pues han sentado sus reales en el país. López los utiliza para que aparte amenacen o obliguen a los ciudadanos a votar por determinados candidatos de Morena. Y pues esa circunstancia hace que López sea uno de los presidentes más traidores a la patria. Otro argumento para demostrar que López es el corrupto más conocido del mundo es que está utilizando las remesas de los connacionales que viven en Estados Unidos supuestamente para que ingresen a sus bancos sociales para manejar el dinero y supuestamente inyectarlos a los pobres porque ellos le van a servir para votar en las elecciones. López también se ha dedicado a espiar a los mexicanos, como sucedió recientemente con un defensor de derechos humanos, en donde en sus mañaneras, al ser cuestionado por una periodista muy incisiva, muy valiente, de que se estaba espiando, se estaba violando el artículo 14 de la Constitución Federal al haber ingresado en todas todas sus comunicaciones de este defensor de derechos humanos, cuando que el ejército tiene como función la de proteger la soberanía de la nación y no andar espiando a ningún ciudadano. Y López lo justificó diciendo que eran investigaciones, que era muy diferente a intervenir las llamadas privadas de los ciudadanos. En fin, que López, con su actitud de violar la Constitución a cada momento, al haber acusado a Ciro Gómez Leiva de que él provocó su atentado cuando fue balaceado en una camioneta que por cierto estaba blindada y que le salvó la vida, López se ha convertido en un sujeto desalmado, un sujeto que se sujeta a su palabra, que no respeta la Constitución, que hace apología del delito, como lo hizo o lo está haciendo con la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, en donde incitó a la turba que se reunió en el Zócalo el sábado pasado para que quemaran su figura, su esfinge, y además hasta le metieran dinero como para decir que el Supremo máximo órgano de justicia en el país está corrompido. Y así sucesivamente López ha tomado la mañanera o las conferencias matutinas para denostar a los ciudadanos que no están de acuerdo con su desgobierno, para amenazar, para insultar, para maldecir a todos los que no comulgamos con con sus funciones de dictador, porque también ha abusado del poder que le fue encomendado al dar órdenes de reconocimiento al presidente cubano Miguel Díaz-Canel como el presidente defensor de derechos humanos, cuando que Cuba se está muriendo de hambre, cuando la mendicidad y todo ese tipo de fenómenos se dan cotidianamente, de gente pidiendo limosna, como también lo estamos viendo en el país, una fila de menesterosos, de drogadictos. Ha cometido varias
cosas absurdas, ideas locas de celebrar convenios con los gringos para que los mexicanos se vayan a trabajar y a los 6 meses regresen, inviertan en negocios el dinero que ganan allá y además manden remesas para supuestamente aprovecharlos en sus bancos del bienestar. En fin, que es una lista muy grande como la del Rosario, de todas las inequidades y de todos los abusos de poder que ha hecho López. Pero el fin de este video es desmistificar a López en sus mañaneras, quien se autocalifica como el rey de México, como el salvador del mundo, como el benefactor de los pobres de México, cuando que en realidad es un orate que, a pesar de que le dimos la oportunidad de que gobernara al país para acabar con la corrupción, traicionó a México. Y queda en los anales de la historia que López fue el presidente más corrupto de México que ha tenido el país desde la administración de Guadalupe Victoria. Gracias.